Abran sus Biblias a Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Es un versículo bien familiar. Un versículo que se lo saben de memoria. Y dice así la palabra de Dios. Juan 14, 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Otra vez lo repito. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Hemos estado en el libro llamado Enseñanzas que transformaron el mundo por Miguel Núñez. De hecho, esta mañana prediqué este mismo sermón que salió de este capítulo número 7 de este libro en la mañana en la iglesia americana. Y hablé bastante de la iglesia católica. Y me da un poco me pongo nervioso porque hay muchos, no lo van a creer, pero hay muchos gringos que tienen el trasfondo católico, bastantes. Y de hecho, después del sermón vinieron una señora y dos señoras. La señora que es una buena amiga de nosotros, va a la mañana y su esposo va a la iglesia católica en Union City. Y entonces a ella también le da tristeza que su esposo, con quien está casado, va a la iglesia católica. Porque yo le dije en la mañana a la congregación, yo no soy como el Justin ni el Russ, los otros pastores. Yo nomás digo lo que es la verdad y no soy diplomático. Y si voy a ofender, como he dicho aquí. Entonces yo sé que había en la congregación quizás personas que tenían bastante el trasfondo católico y aún había gente que sus cónyuges iban a la iglesia católica y ellos venían solos. Entonces esto no nomás es algo para el mundo latino, pero es algo que afecta a mucha gente en este mundo. Entonces, sí, prediqué este capítulo en la mañana. Hemos hablado de Martín Lutero, de la Reforma Protestante, hemos hablado de los reformadores, que Martín Lutero nomás era uno de ellos. El otro famoso, igual que Martín Lutero, es uno llamado Juan Calvino. Y varios de los conceptos que hemos estado hablando como gracia irresistible, elección inmerecida, predestinación, muchos de esos vinieron de este reformador Juan Calvino. Entonces, pero había un grupo de hombres antes de Lutero, alrededor del tiempo de Lutero y después de Lutero, que comenzaron a desarrollar los conceptos de la Reforma Protestante. Y no eran conceptos nuevos, eran conceptos que se desarrollaron para poder atraer a la iglesia del mundo perdido donde estaba, la iglesia romana católica. Hemos hablado de sola escritura, que es sola escritura. Hemos hablado de sola fide, que es sola por la fe. Hemos hablado de sola gratia, solo por gracia. Y nos quedan dos más. La última va a ser solo Dio gloria, que significa solo a Dios la gloria. Hoy vamos a hablar de otra sola, solus Christus, que es, ya saben, solo Cristo. Si quieren un libro para regalar a alguien que tengan como conocido, vecino, amigo, familia, díganme y yo se los ordeno. Hasta le dije en la mañana, parece que uno de ustedes conocen a Mateo Blanco. En la mañana mencioné el libro y digo, amén. Pero tengo más que puedo ordenar y me dicen nomás ordeno para regalar.
Hoy vamos a estar mirando a solos Cristos. Estas son las enseñanzas que transformaron el mundo, las 5 solas. Acabamos de leer Juan capítulo 14, 6. Solo Cristo. Solo Cristo. En un mundo tan inclusivo y tolerante como el nuestro, proclamar a Jesús como único camino, como única verdad y como único acceso al Padre es algo que incomoda y es irritante para muchos. Pero la realidad es que ninguno de nosotros nos atreveríamos a hacer pronunciamientos tan excluyentes si Jesús no hubiera sido el autor de estas frases consideradas como pilares de la fe cristiana. El hombre de hoy no cree que la fe cristiana puede poseer la única verdad, sobre todo dada la influencia del posmodernismo, el movimiento que proclama que nadie posee la verdad porque la verdad es relativa a la cultura, gustos, preferencias y opiniones de cada uno. ¿Han escuchado una frase donde dicen, bueno, Dios es el mismo para todos? Yo creo en el mismo Dios de todos. Eso no es verdad. Sí, Dios nos creó, somos sus criaturas, pero el Dios que uno adora acá no es el mismo Dios que uno adora acá. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. Si decimos que hay verdades absolutas, mientras el posmodernista dice que no, inmediatamente encontramos que uno de los dos está en el error y que está en la verdad excluye la posibilidad de que el otro esté en la verdad también. En el mundo de la física, ¿a quién le gusta la ciencia? A nadie. A mí no. Matemáticas, tampoco. A mí no. Yo no sé nada. En el mundo de la física, sí, a mí tampoco. En el mundo de la física hablamos de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio al mismo tiempo. Uno excluye al otro. Otras veces hablamos también de que la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo. Esa verdad o esa constante excluye la posibilidad de todas las demás velocidades. ¿Por qué? Porque es verdad. La verdad es siempre proposicional, lo cual implica que cuando hacemos afirmaciones, estas o son ciertas o estas están erradas, pero no ambas cosas a la vez. Entonces, nomás uno puede ser verdad y el otro no. Estamos hablando de salvación solo en Cristo. En la época de Martín Lutero, la iglesia de Roma enseñaba y hoy continúa enseñando lo mismo, que la salvación es en Cristo Jesús. Pero lo que Roma aún no acaba de afirmar es que la salvación es solamente en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Mencionamos esto porque, como dijimos en el capítulo 1 sobre sola escritura, el punto número 95 del Catecismo Católico enseña que la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Escucharon eso? Déjalo leo de nuevo. El punto número 95 del Catecismo Católico enseña que tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Eso dice la palabra? Con esta aseveración, la iglesia da a entender que de alguna manera la institución de la Iglesia Católica Romana en sí misma juega un papel en la salvación de los hombres. Algo que contradice completamente las enseñanzas de las Escrituras. Cristo dijo de manera categórica que Él es el camino y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Por otro lado, la Iglesia de Roma asigna a María un rol o papel que la palabra nunca le concede. Y esto es lo que dice también la Iglesia Católica.
De acuerdo al Papa León VIII, en nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros es dado a nosotros que no sea a través de María. De manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. Hasta me da asco decir esas cosas. Herejías. Pero los católicos sí dicen. Eso es lo que dicen. Eso es lo que está en el catecismo católico. Sí, es lo que está. Son herejías, mentiras que enseñan todavía hoy. Entonces, ¿por qué estamos hablando de salvación? Estamos hablando de la salvación en Cristo. ¿Y por qué? ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? De los pecados, ¿no? De los pecados. Pero últimamente, ¿a dónde nos lleva el pecado? A la muerte. Y si no, uno pone su fe en Cristo, al infierno. Entonces, Hebreos 9:27 dice, y así como estás establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. Va a haber un juicio de todas las personas que han vivido en la historia de la tierra, de todos los seres humanos. Dice que estamos establecidos que todos los seres humanos mueran una sola vez y después venga un juicio. Va a haber un juicio para cada persona que ha muerto. Y ese juicio va a ser si estás recto para entrar al reino o vas a ir directo al infierno. De esa salvación estamos hablando, salvación del infierno. Entonces, ¿qué es el papel o el rol de Jesús en la salvación? Vamos a hablar un poco de eso. Porque esta mañana era una mañana maravillosa porque 3 niños fueron bautizados. Me acuerdo cuando yo bauticé a Haley. Era un día especial para mí porque ella era la primera de esta iglesia. Pero esta mañana tuvimos 3 niños que fueron bautizados. Y eso indica crecimiento. Eso indica que esos niños como Haley, ponieron su fe en Jesucristo. Me da un poco de pena de hablar de la Haley, porque yo sé en lo que está ahorita, sabiendo que yo la bauticé, sabiendo que aquí estaba, sabiendo que quiero tener esperanza que un día va a regresar. Pero cuando uno pone su fe en Jesucristo, hay que poner la fe en las cosas que Cristo hizo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús contribuyen a la salvación de los perdidos y nada más puede hacerlo. Jesús vino a vivir una vida que ninguno de nosotros podría vivir, morir una muerte que ningún ser humano podría sufrir y resucitar de entre los muertos para finalmente conquistar el pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, la salvación del hombre se requiere la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Uno tiene que poner su fe y confianza que la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, esos 3 aspectos de Cristo es importante para poner nuestra fe en Él. La vida de Jesucristo. Adán pecó y en consecuencia violó la santa ley divina de Dios. No podemos seguir siendo seres imperfectos antes de la presencia de un Dios perfecto y santo. Entonces Dios los expulsó del huerto. Pero Cristo vino a cumplir los requisitos de la ley. Vivió una vida perfecta, libre de pecado. Nadie más ha cumplido la ley. Solo Jesús cumplió esto. Lo que la ley de Dios, lo que Adán no pudo guardar y ninguno de sus descendientes, como nosotros también hoy, Jesús lo hizo de principio a fin en su vida. La vida de Jesús fue perfecta, sin pecado.
¿Fue la vida de María perfecta? No, No. perfecto solamente. ¿Fue María sin pecado? Pues sí pecó, ¿no? Porque tuvo más hijos. Era pecadora. La vida de Jesús fue perfecta, recto, y ningún pecado cometió. Entonces hay que poner fe para salvación en la vida de Jesús, que vivió una vida perfecta. La muerte de Jesús. Marcos 10:45 dice que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que muramos a los pecados y vivamos a la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Romanos 5:8 a 10 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero, hay que creer y confiar que Jesús vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Segundo, que Jesús murió. Que Jesús murió. Sin cumplir plenamente la ley moral de Dios, Jesús nunca podría haber calificado para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado de toda la humanidad. ¿Quién aquí sigue los deportes? Yo ya no. Pero muchas veces en deportes, por ejemplo, en deporte de fútbol, ya sea americano, Copa Mundial, tiene que los equipos calificar, ¿verdad? Para poder entrar a la Copa. Lo mismo con el básquetbol, el fútbol americano, el béisbol, el fútbol del colegio. Tiene que haber calificaciones, tiene que calificar para entrar al turnamento, ¿verdad? Cristo, si Cristo no hubiera vivido una vida perfecta, hubiera sido descalificado aún para morir. Entonces, si él hubiera pecado, su muerte no hubiera importado nada. Entonces, para que importara la muerte, para que tuviera significado la muerte, tenía que vivir una vida perfecta. Calificó allí. Nadie más lo ha hecho. Ha vivido una vida justa, perfecta, o ha muerto por el pecado de la humanidad. Pero en el momento en que murió, supo que había terminado su obra que Dios Padre le había encomendado, y por eso pudo decir al morir en Juan 19:30, consumado es. Otras religiones basan sus creencias para ser reconocidas en las enseñanzas de su fundador. El cristianismo se distingue de todas las demás por la importancia que asigna a la muerte de su fundador. Sin la cruz de Cristo, no tenemos una fe cristiana, sino simplemente un sistema de valores morales. Primero, tiene que confiar en la vida perfecta de Cristo. Segundo, que Él murió. Y tercero, lo más importante, que es el amén de todo. Muchos han dicho que la resurrección del Hijo al tercer día fue el amén del Padre al sacrificio perfecto de su Hijo. 1 Corintios 15:14-19 dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos se resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Eso significa,
si la resurrección nunca hubiese pasado, si nunca hubiera pasado, si Jesús no hubiera resucitado, si hubiera salido de la tumba en 3 días, nosotros hubiéramos sido los más indignos de todos los seres en creer en algo que no era cierto. Entonces, cuando uno pone su fe y confianza en Cristo como Salvador para la salvación, cree que Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Cree que Jesús murió para nuestros delitos, nuestros pecados. Y tercer, y lo más importante, que Él resucitó el tercer día y venció la muerte. ¿Quién más puede decir todo esto? Nadie. Ni uno de los tres. Ninguno. Ninguna. Solo este pasaje nos muestra la importancia de la resurrección de Cristo para la salvación del ser humano. Sin su resurrección todavía estaríamos sumergidos en ofensas y pecados, porque la resurrección de Cristo proclama su victoria sobre el pecado y la muerte. Así como Él murió en nuestro lugar, su resurrección promete y asegura nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. Salvación es en Cristo solamente. Ahora sí le entramos al versículo. El camino, porque el versículo dice que yo soy el camino. ¿Quién ha ido para Dallas? Yo y Carmen somos de Dallas. Cuando nos alejamos de Dallas, cuando nos fuimos de Dallas, era como 2012, 2013, algo. Entonces ya van casi los 10 años. Pero cuando nos fuimos, ya había construcción. Estaban construyendo nuevas carreteras, freeways, todo eso. Pero ahora ya desconocemos tanto ese pueblo porque las carreteras nos pierden. Yo sé cómo llegar a Dallas, yo sé cómo llegar a mi familia, yo sé dónde vive mi familia, yo sé dónde está la familia de Carmen, pero me pierdo. Al pecar, Adán perdió la presencia de Dios. Adán sabía dónde estaba Dios, pero perdió el mapa para volver. En el proceso apareció Satanás y cambió todos los letreros de las carreteras y colocó varios letreros nuevos que decían moralidad, filosofía, haz lo mejor que puedas, autoayuda, y los subtituló a todos bajo este camino a Dios. Pero ningún camino de eso va hacia Dios. Los sistemas religiosos dicen, sigue estas reglas, pero Jesús te dice, sígueme. Se cuenta que en una ocasión un viajero contrató un guía para que lo condujera a través de un área de desierto. Este viajero miraba nomás pura arena y contrató a esta guía para poder llevarlo sobre la arena y guiarlo para no ser perdido. Cuando llegaron al comienzo del desierto, el viajero vio que toda la arena lucía igual y que no había huellas por ningún lugar. El viajero preguntó, oye, ¿dónde está el camino para transitar por el desierto? Y el guía le respondió un poco molesto, yo soy el camino. Así es con Jesús. La vida es como un desierto o como una jungla. Si quieres salir con vida de allí, tienes que poner tu mano en la mano de Jesús y Él te guiará a puerto seguro. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo también que Él es la verdad. Note cómo el salmista ahora vincula los temas del camino y la verdad en Salmos 86:11. Salmos 86:11 dice y lee así: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Porque su camino es el camino de la verdad. Todos los demás caminos prometen llevar al hombre a Dios, pero le mienten y lo engañan. Cuando Adán pecó porque creyó una mentira y desde entonces él perdió su habilidad de diferenciar la verdad de la mentira, y es por eso que los descendientes de Adán, como nosotros,
Hemos caído tantas veces en el error. Por tanto, el decir la verdad no iba a ser suficiente porque nosotros no sabríamos cómo diferenciar de la mentira. De ahí que Cristo no vino solo a decir la verdad, sino a encarnarla para que nosotros que no sabemos discernir la verdad del error, no solo tuviéramos que discernirla, sino seguirla en su persona. Entonces Jesús no vino a proclamar unas palabras bonitas, decir, esto. Jesús vino, se encarnó, se puso la vestidura de carne como ser humano y vivió. Murió, resucitó. Y ahora tenemos a un hombre, a un Dios que podemos seguir. Cristo vino a personificar la verdad y de esa forma cuando hacemos un compromiso con Cristo, hemos hecho un compromiso con la verdad en todas sus formas. Cuando entendemos el compromiso que hemos hecho con la verdad, prácticamente se nos hace imposible mentir. No es decir que no vamos a mentir, ¿ya? Pero en este sentido. ¿Por qué? Porque entendemos de que cada vez que mentimos estamos representando el mundo de las tinieblas, no el mundo de la luz. La verdad no puede ser definida según los sentimientos, sino según la persona de Jesús. Tenemos un compromiso con la verdad, aún en las cosas más pequeñas. Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús también dice que yo soy la vida. El problema de Adán era aún más serio que simplemente perder el rumbo. ¿A quién aquí se ha perdido o se le ha ponchado una llanta, se ha quebrado el carro, el coche, en un lugar cuestionable? Es una cosa que se desbarate el carro, ¿verdad? La ven, la camioneta. Pero es otra cosa que se desbarate tu coche en un área cuestionable, ¿verdad? En la noche. ¿A alguien le ha pasado así? Y el teléfono que no trabaje. Entonces, el problema de Adán era aún más serio. Y luego, aparte de eso, también están perdidos. El de la desesperación que uno siente, ¿verdad? El problema de Adán era aún más serio que simplemente perder el rumbo. Otra cosa que perdimos en el huerto fue esto. La vida. Perdimos la vida. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos iban a vivir para siempre, para eternidad. Perdieron esa vida. No fue solo que perdió su capacidad de regresar a casa o con Dios, sino que quedó muerto y eso hizo necesario que Cristo viniera y se identificara como la vida para que pudiéramos recuperar la vida perdida que se había perdido. Es increíble como en el jardín del Edén, ya saben que ustedes que nosotros tenemos 2 perritos, ¿verdad? Y les he comenzado a entrenar que se sienten, que se acuesten, que salgan, que entren, que hagan el pupú. Los perritos a esa edad de 9, 10 años tienen bastante entendimiento. También tienen bastante pupú, pero también entienden y uno se puede entrenar. ¿Quién ha entrenado a un perrito? Un animal, un caballo o algo. Es una maravilla de Dios que animales pueden ser entrenados. Y digo todo eso por esto. Es increíble como en el jardín del Edén Dios prohibió a Adán y Eva comer del árbol del bien y del mal. Y comieron. Después de la caída, en Génesis 3:22, Dios se aseguró que el hombre no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Cuando Dios prohibía comer, comían. Pero en el Nuevo Testamento Cristo se ofrece como pan de vida, como el árbol de la vida del que todos podemos comer. Y resulta que nadie quiere comer de él. No hay quien entienda el ser humano. Como el ser humano, el hombre no quiere entender.
Dios prohibió a Adán y Eva que no comieran de este árbol particular. Y comieron. Y luego en el Nuevo Testamento Cristo dice que yo soy el pan de vida. Y nadie quiere comer del pan de vida. No hay quien entienda al hombre cuando se le prohíbe comer, come. Y cuando se le invita a comer, entonces no come. Es como si el hombre no tolerara recibir órdenes. Jesús es camino, la verdad y la vida. Quiero hablar de la persona de Jesús en la historia. Jesús como persona única en la historia. ¿Qué significa única? Que no hay más. Hay algo especial de eso, ¿verdad? Entonces Jesús en ese sentido era especial en la historia. Jesús fue único en el tiempo. Solo Cristo. Sin principio ni fin. Ha existido de la eternidad y permanecerá hasta la eternidad. Las escrituras lo afirman. Juan 1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan de eso? No ha habido un solo momento en toda la eternidad en que Jesús no hubiese existido. Él estaba desde el principio, estaba junto al Padre y él y el Padre eran el mismo Dios junto con la tercera persona de la Trinidad. Y Apocalipsis 21:6 y 22:13 señalan, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ninguna otra persona es única en la historia como Jesucristo. Solo Cristo. Otra cosa característica de la persona de Jesús. Jesús fue único en su nacimiento. Nacido de una virgen, lo cual fue anunciado de la antigüedad. En Isaías 7:14 fue engendrado, no creado. Jesús no fue creado. Jesús no fue hecho. Jesús no tenía principio, no tenía comienzo. Él es engendrado, no creado. Él es único en su nacimiento. Nadie más puede decir eso. Otra cosa de la persona de Jesús. Jesús fue único en su naturaleza. Verdadero hombre y verdadero Dios. Hay un mal entendimiento común de que mucha gente dice de Jesús. Que Jesús era mitad hombre y mitad Dios. Eso no es cierto. El misterio de la naturaleza de Jesús es esto, que Jesucristo era todo hombre, así como yo. No lo digo en el sentido orgulloso. Lo digo que Jesús era todo hombre, carne y hueso, pero también al mismo tiempo era todo Dios. En el Antiguo Testamento, muchos de los profetas que Dios sacaba para traer los mensajes a su pueblo de Israel, Él enviaba al Espíritu Santo para que pudiera profetizar el profeta. Pero ya cuando su tarea estaba terminada, ese Espíritu salía. Así es como obraban los profetas. Entonces el Espíritu sabemos que es, ¿se acuerdan cuando hablamos en el Hechos? Que el Espíritu es todo Dios. Pero cuando el Espíritu entraba a los profetas, no significaba que ellos eran Dios. Pero Jesucristo era todo hombre y era todo Dios. No era mitad hombre, no era mitad Dios. Como el Zeus. ¿Han oído del Zeus? Eso es como un hombre, mitad Dios. O el Hércules, mitad Dios y mitad hombre. No Jesucristo. Jesucristo, el misterio de eso, que Él era todo hombre y todo Dios. No mitad y mitad. Verdadero hombre y verdadero Dios, todo hombre y todo Dios, se encarnó al no considerar su igualdad con Dios como algo a que aferrarse y se hizo hombre. Otra cosa de la persona de Jesús, que era único. Jesús fue único en su autoridad.
Las multitudes daban testimonio de que hablaba como uno que tenía autoridad. Los demonios se sometían a su mera presencia. Los vientos y los mares se calmaron ante su voz. Los muertos resucitaban a su llamado. Y a Pilato le dijo de no tener ninguna autoridad que no le hubiese sido dado desde los cielos. Ni el Papa, ni la Virgen, ni una iglesia, ni un sistema tiene esa autoridad de calmar la tormenta, de sacar demonios, resucitar a los muertos. Solo Jesús. Jesús fue único en esa autoridad y es único en esa autoridad aún hoy. Jesús fue único en su influencia. Sócrates enseñó unos 40 años. Platón unos 50 años. Y Aristóteles 40. ¿Saben estos nombres? Son filósofos. Hombres grandes, considerados grandes. Entre estos tres grandes maestros acumularon unos 130 años de enseñanza. Tomen en cuenta esto. Jesús enseñó durante 3 años. Y nadie, ni antes ni después, ha logrado influenciar la historia de la humanidad como lo hizo Cristo. 3 años de enseñanza y 2000 años de influencia. Jesús fue único en su influencia. Jesús fue único en su santidad. ¿Qué es santidad? Una persona santa. ¿Y qué significa ser santa? Santo, santa. Puro, sin mancha, sin pecar. Confucio dijo, yo nunca dije que era santo. Pero Jesús preguntó, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Dice Juan 8:46. Nadie le respondió. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Mas Cristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Buda dijo, soy alguien en búsqueda de la verdad. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad. Confucio murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán solo le permitía 4. Buda abandonó a su esposa y a su hijo para dedicarse a la vida contemplativa, enseñando que el hombre tenía que liberarse de sus deseos egoístas, mientras él abandonó a su esposa e hijo de manera egoísta. Pero Cristo murió sin pecado. Pilato no halló falta en él. Aún la esposa de Pilato no lo llamó justo. Herodes lo encontró inocente. Uno de los 2 ladrones en la cruz reconoció que Jesús nada malo había hecho. Y el centurión al pie de la cruz dijo cuando estaba muriendo Jesús, o cuando murió Jesús, en verdad este era el Hijo de Dios. Jesús Cristo fue único en su santidad. Jesús fue enterrado un viernes, resucitó el domingo y cumplió su propia profecía. Algo que ningún otro ha podido hacer. De manera que Jesús no solo dijo, sino que probó que ciertamente Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Voy a leer Juan capítulo 10, versículos 7 a 9. Y terminaremos. Juan 10, 7 a 9 dice. Juan 10, 7 a 9. Por eso volvió a decirles Jesús, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Jesús dijo ser la puerta, pero el ser humano ha rehusado pasar por otra puerta. Él prefiere otra o esa misma, pero más ancha. Sin embargo, no lo hay. Cristo es todo. Cristo, solo Cristo. Cristo es la piedra de tropiezo
Y en Cristo tropiezan todos los líderes religiosos. Cristo es el filtro donde tropieza la iglesia de Roma, que enseña sobre un Cristo más la intercesión de María. Cristo es el filtro donde tropieza la iglesia de Roma, que enseña en Cristo más las obras. Es el tropiezo para la iglesia católica, que enseña que un Cristo más las oraciones de los santos. Es el tropiezo, Cristo es, para la iglesia romana, que enseña un Cristo más las penitencias. Con Cristo tropiezan todos los testigos de Jehová, los musulmanes y los mormones, que presentan un Cristo menos su divinidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Salvación es en solo Cristo. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias que todas estas enseñanzas están basadas en solo un nombre: Cristo. Y es en ese nombre que cerramos este pasaje, este sermón. Y te pedimos en el nombre de Cristo, a quien oramos, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Te pedimos todo esto en su nombre. Amén y amén.